¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a la clase de esta semana. Soy el profesor Vladimir Molina y les doy una cordial bienvenida a mi canal Pasión por el Saber. Hoy vamos a estudiar diferentes métodos de investigación filosófica. Estos métodos son de suma importancia porque a través de ellos podemos alcanzar algún tipo de conocimiento, encontrar alguna verdad o lograr fundamentar la validez de alguna de nuestras afirmaciones. Pues bien, vamos a ello. Nuestro objetivo consiste en identificar los principales métodos o herramientas que tiene la filosofía para alcanzar algún tipo de verdad. En primer lugar, vamos a analizar el concepto de método, cuál es su raíz etimológica y cómo nos aporta para alcanzar algún tipo de conocimiento. Luego, examinaremos 5 tipos de métodos que son utilizados en la filosofía y que de manera transversal participan en toda investigación. Cabe aclarar que aquí no analizaremos los métodos que cada disciplina establece en su investigación particular. Por ejemplo, el método analítico, trascendental o fenomenológico no serán abordados aquí porque para ellos dedicaremos una sección particular más adelante. En primer lugar tenemos el concepto de método. Método está compuesto por la palabra griega metá y la palabra griega odos. La palabra metá refiere a aquello que está más allá, al lado o a continuación de eso de lo que estamos hablando. En este caso, odos, que significa camino, es precisamente la vía, el trayecto para encontrar, alcanzar algo que está más allá de ese camino. Meta odos significa seguir un camino para llegar más allá, llegar a un objetivo que nos hemos planteado. El camino es la vía, los pasos, la estructura que nosotros seguimos para alcanzar ese objetivo, esa meta, eso que está más allá, que es lo que sigue a continuación una vez que hemos finalizado el camino. El método nos permite ordenar cómo queremos alcanzar esa meta, cuál es el camino más seguro para llegar a ella y cuáles son las etapas o pasos que debemos realizar, seguir de manera rigurosa. Ahora bien, en filosofía hay distintos métodos, hay distintos caminos para llegar a aquello que nos inquieta, a aquello que queremos saber. Aquí los métodos que vamos a estudiar son 5. En primer lugar tenemos el análisis, que consiste en la separación y reconstrucción de las partes de aquello que estamos investigando. Nosotros tomamos la totalidad de un problema y vamos separando, cortando parte a parte cada uno de los componentes de este problema. Luego, una vez que tenemos cada parte por separado, establecemos, identificamos cuáles son las relaciones que guardan unas con otras, cuál es el orden o jerarquía y vamos reconstruyendo su unidad en un orden meramente conceptual. Esta reconstrucción, esta reunión es lo que se llama síntesis, o sea, reunimos desde sus principios formales. Por ejemplo, en la Ética Nicómaco, Aristóteles se pregunta qué es lo máximo, qué es aquello superior a lo cual puede aspirar el hombre. Y empieza a recolectar todas aquellas cosas que componen lo que el hombre considera maravilloso, las examina una a una y termina reconociendo que lo máximo, aquello que todo ser humano busca, es la felicidad. O sea, reúne, separa y reconstruye. Y una vez que ha encontrado que la felicidad es lo máximo a lo cual puede aspirar el hombre, procede a evaluar el mismo concepto de felicidad y su relación con la razón. En segundo lugar, tenemos la argumentación, que consiste en hacerse cargo del argumento que nos están presentando, lo evaluamos y luego presentamos nuestro propio argumento, ya sea a favor o refutándolo, mostrando por qué es inválido. Un argumento es siempre un juicio, una afirmación que pretende ser válida. Nosotros presentamos argumentos o solicitamos argumentos cuando queremos hacer evidente la veracidad de lo que digo.
cómo es posible que aquello que estamos señalando sea verdad. Ahora bien, en la argumentación no nos basta con querer convencer, refutar o, peor aún, persuadir a una persona a través de lo que diga. Más bien, en la argumentación lo que hacemos es evaluar los argumentos de las personas, evaluar en este caso el argumento de un contrario, ver cuál es su nivel de razonabilidad, cómo llega él a esa conclusión y luego establecer si es correcto o no. Una vez que he evaluado el argumento de mi opositor o de mi contrario, procedo a elaborar mi propio argumento, ya sea refutando o corrigiendo a mi adversario, o quizás, y también puede ser el caso, complementando su argumento dándole el favor. Esto es sumamente importante porque dentro de la argumentación está la posibilidad de corregir al que piensa igual que yo. En muchos casos, nosotros podemos pensar lo mismo respecto a un tema, pero el camino que hemos seguido para llegar a esa conclusión puede no haber sido el adecuado. Por eso es importante evaluar estos argumentos. Por ejemplo, Descartes, cuando se pregunta por qué la matemática es una ciencia exacta, argumenta a favor de la solidez de esta disciplina. Pero luego presenta un nuevo argumento que cuestiona la misma posibilidad del conocimiento. Y es ahí donde presenta la metáfora del genio maligno. O sea, la capacidad de un ser todopoderoso que nos engaña y nos hace creer que cuando digo 2 más 2 es 4, eso sea verdad. En tercer lugar tenemos el diálogo, que consiste específicamente en la contraposición de opiniones para encontrar un acuerdo o una verdad común. Aquí diálogo no es una conversación, no es un simple intercambio de opiniones, sino que más bien es la búsqueda de una verdad que aún no es evidente para las dos personas que están conversando y que por eso, a través de estas palabras, quieren alcanzar. En el diálogo se busca una certeza, se busca encontrar algo sólido, común, válido para todos o al menos para aquellos que están conversando. Por ejemplo, San Agustín, en algunos de sus análisis, recurre al diálogo, pero al diálogo consigo mismo, o sea, hace uso de los soliloquios. Y en ellos conversa consigo mismo, se proyecta a sí mismo como otra persona e intercambia distintas opiniones sobre un tema, hasta que al final logra alguna conclusión que, al menos para él, resulta razonable. También el diálogo es muy recurrente en las obras de Platón. Precisamente Platón usa como portavoz a Sócrates de sus propias ideas y trata de compartir su pensamiento a través de estos diálogos. Claro, ¿dónde está lo maravilloso del diálogo? Cuando realmente se ejecuta, se ejercita en lugares académicos. Porque en una obra literaria probablemente el autor ya tiene claro lo que quiere comunicar. En cambio, en una discusión académica, nosotros estamos buscando esa verdad que parece esquiva. Luego tenemos la búsqueda de supuestos, que es un método muy recurrente para identificar aquello que las personas piensan, por qué piensan así, qué están dando por hecho, y así poder evaluar desde ese supuesto la validez de lo que dice. Buscamos entonces aquello que el autor está asumiendo sin cuestionamiento previo y que puede ser su debilidad. Por ejemplo, conocido es el caso de los griegos que pensaban que el mundo era eterno, que todo había estado siempre dado, que esta realidad siempre había sido y por tanto era imposible pensar que antes de esto hubiera algo. La vieja frase de la nada nada se hace proviene precisamente de los griegos, porque ellos tenían claro que era imposible que de la nada surgiera algo. Todo tenía que haber estado dado. Ahora bien, ese supuesto determinaba su manera de pensar y era lo que provocaba que cada una de sus opiniones e investigaciones se preocuparan más bien del cambio y no de la generación de las cosas desde la nada. Toda generación era pensada desde lo que ya había.
Esto luego entra en conflicto cuando irrumpe el cristianismo con su idea de la creación. La creación es también un supuesto que el cristianismo asume como un elemento constitutivo de lo que creen y por tanto no se cuestiona. Aquí hay un contraste. Los griegos pensaban que el mundo era eterno y eso no era cuestionable. Lo absurdo era precisamente pensar lo contrario. En cambio, los cristianos asumen que el mundo sí ha sido creado y por tanto lo absurdo es pensar que el mundo es eterno. Y es ahí donde ellos entran a discutir. Se hace evidente un supuesto que habían dado por hecho, que en un caso les da que pensar y en el otro caso, al no ser cuestionable, habría que justificar cómo es posible el acto creador. En quinto lugar, tenemos el razonamiento a partir de situaciones de la vida cotidiana. Esto consiste en tomar algún episodio de la vida humana y en él analizar conceptos como el amor, la libertad, qué es ser persona. Este método es muy popular en las obras literarias. Los autores tratan de comunicar una idea o realizar el análisis de un problema filosófico a través de una situación cotidiana que ellos pueden describir, una situación real, o también pueden presentar una situación ficticia donde ellos ponen en una problemática particular a su personaje y tratan de desarrollar esa problemática para llegar a una conclusión. En este caso, y en mucha sintonía con lo que hacía Platón, podemos ver que algunos autores simplemente quieren comunicar una idea, un pensamiento filosófico a través de su relato. Pero lo emocionante, aquello que realmente nos interesa dentro de la filosofía, es utilizar esas situaciones para pensar, para encontrar una respuesta. Pues bien, chicas y chicos, dejamos hasta aquí esta parte. Los invito ahora a pensar cómo cada uno de estos métodos funciona, opera en sus vidas particulares, si acaso somos conscientes o no de ellos cuando desarrollamos, abordamos un problema y cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos integrar de manera más efectiva en nuestra vida cotidiana. Conforme nosotros integramos estos métodos y los desarrollamos en nuestros análisis cotidianos, se va a desarrollar nuestro pensamiento crítico y realizaremos con mayor rigor el análisis y la búsqueda de solución a las problemáticas. Los invito ahora a pensar algún problema y aplicar uno de estos métodos para ver cómo él nos ayuda a encontrar un camino seguro en la búsqueda de la verdad. Pues bien, chicas y chicos, ha sido todo por hoy. Espero verlos en una próxima sesión. Si les ha gustado, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y compartir con sus seres queridos. Un cordial saludo y los mejores deseos para esta semana. Adiós.